el suegro de Moisés, lo fue a ver un día al desierto y él se dio cuenta todo lo que hacía Moisés y que desde la mañana hasta la noche y él veía que era mucho trabajo y le da un consejo. Y aquí el consejo dice, aquí en Éxodo, dice, y además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Y dice que ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Y eso es algo muy bonito, por eso yo me siento muy contenta, agradecida con Dios de veras por todos ellos y no quisiera decir nombres porque no quiero omitir a nadie. Sí, han sido de grande bendición todos los que han trabajado con nosotros en todo este tiempo de servicio. Y yo quiero que me acompañen para darle gracias a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Padre bendito, en esta mañana te doy muchas gracias con todos los que están en este programa. Muchas gracias porque tú has sido bueno de generación en generación y no nos has dejado, no nos has abandonado. Tú has estado con nosotros como pastores y en la iglesia. Señor, tú has sido fiel a tu palabra y yo quiero darte muchas gracias, Señor, por todos los que han estado bajo nuestro ministerio, que nos han apoyado, que nos han ayudado, que han estado allí con nosotros en los desvelos y a veces sin comer, ellos han estado allí trabajando. Gracias, mi Dios, por esa grande bendición que nos has dado de conocer, Señora, todos estos hermanos tan lindos, Señor, que han tomado el reto de servirte, de ser útiles en tu obra. Mi Dios, yo me pongo en tus manos, Señor, al exponer tu palabra. Mi Dios, toca nuestros corazones, habla nuestra vida, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues quiero invitarlos a todos ustedes que me acompañen allí en sus Biblias. Vamos a leer 2 versículos en Números. Vamos a leer aquí en el libro de Números, capítulo 11, versículo 16 y 17. Si ya lo tienen por ahí, está en el Antiguo Testamento, es uno de los libros del Pentateuco. Vamos a leer en Números capítulo 11, versículo 16 y 17. Si ya lo tienen allí, vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Esto es una parte de la Biblia que me gustó, me encantó. Sí, porque Moisés tenía una carga muy grande. Él, pues ya saben su historia, después de que salió de Egipto, se fue, él cuidaba ovejas, se casó y un día Dios lo llamó en un árbol, en una zarza, ardía y a él le llamaba mucho la atención porque pues ardía
y no se quemaba, no se consumía. Y entonces él caminó hacia esa zarza y oyó una voz del cielo que decía que se quitara las sandalias porque el lugar que estaba pisando era santo. Bueno, desde allí empieza la travesía de Moisés. Después de esto, él va obedeciendo lo que Dios le va diciendo y va a Egipto, saca al pueblo de Israel, lo saca de la esclavitud y se lo lleva al desierto rumbo a la tierra prometida, una tierra que Dios había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob. Y era una tierra para que ellos vivieran, para que ellos estuvieran allí, ya no estuvieran de esclavos. Y la carga de Moisés era pues trasladarlos, ahora sí que desde Egipto hasta la tierra prometida. Y bueno, en ese transcurso, en ese viaje sucedieron tantas cosas, pero pues ya sabemos, ¿verdad? Uno como humano, pues uno se siente temeroso y uno dice, ay, Dios mío, ¿y si no puedo? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo le voy a hacer? Necesito sabiduría para guiar todo un pueblo, toda una nación, ya que eran más de 600,000 varones. ¿Sí? A pie, aparte todos los niños y todo el ganado con que salieron, pues era mucho para llevarlos por el desierto. La otra cosa también muy interesante que pudiéramos decir que cada cabeza es un mundo. Todos tan diferentes en gustos, en pensamiento, en carácter. Sí, y sobre todo jóvenes, adolescentes, adultos, ancianos, y no todos piensan de la misma manera. Entonces, el guiar a todo un pueblo, toda una nación por el desierto, pues es un poco complicado. Sí, y bueno, pues ustedes ya saben, nosotros como personas, como seres humanos, ¿verdad? Pues ahora sí que en el pueblo de Israel no fue la excepción. Es que nos pasan de momento cosas y bueno, el pueblo se empezó a quejar. ¿Alguna vez tú te has quejado por algo? ¿Te has quejado porque la iglesia tú ves que no va marchando bien? O en el gobierno, ¿verdad? Que el presidente no está haciendo lo correcto, que nuestros gobernantes están equivocados en las decisiones que han tomado, en las leyes que han tomado los diputados y eso, y a veces uno es inconforme y bueno, en el pueblo de Israel no fue la excepción. Y miren que busqué aquí queja, reclamación o protesta que se hace ante una autoridad a causa de un desacuerdo o inconformidad, lamento. Algunas palabras sinónimas como lamento, lamentación, quejido, resentimiento, descontento, querella, acusación. En otras palabras del pueblo de Israel que se quejaba, es la manifestación de inconformidad, desacuerdo y rebeldía hacia la dirección de la voluntad de Dios. Y quiero leer aquí los primeros 2 versículos del capítulo 11 que dice: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Porque, bueno, esto es algo muy importante, saber que delante de Dios no nos podemos esconder. Tal vez Moisés no escuchaba esos quejidos. Yo creo que ya cuando toda la gente se quejaba, pues ya llegaba a oídos de Moisés, ¿verdad? Pero delante de Dios todo lo sabe, todo lo ve,
¿sí? A veces allí en lo oscuro o alejados donde estemos, Dios está siempre viendo y siempre está escuchándonos. Y dice aquí que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira. Y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Este suceso se le llamó Tabera. Tabera quiere decir incendio. La ira de Jehová, ¿sí? Porque realmente no era Moisés el que los había sacado, el que los estaba llevando por el desierto. Es cierto que Dios estaba usando a Moisés, pero en sí el que los estaba sacando era Dios, era Dios. Entonces sus quejas pues eran realmente contra Dios. Sí, era contra Dios, se estaban rebelando, no estaban conformes. No estaban conformes de que los haya sacado. En un principio cuando pues estaban en Egipto y la opresión de Faraón, de los egipcios, pues sí, los del pueblo de Israel estaban hartos y ellos clamaban a Dios y pedían a Dios que los liberara, que los ayudara. Pero pues ahora sí que cuando ya estaban en el desierto, cuando ya eran libres, ellos empezaron a quejar. No les gustaba nada. Ahora sí que eran unos rebeldes y a la fuerza, prácticamente que a la fuerza iban allí, porque Dios puso su nube durante el día para darles sombra y en la noche una columna de fuego para que les alumbrara, para que los calentara en medio del desierto, para que espantara los bichos, ¿verdad? Los insectos, alacranes, víboras, todos esos animales que están en el desierto. Y cuando la nube se movía, ellos se tenían que mover y cuando ellos no obedecían, pues entonces tenían que sufrir lo que pasaba en el desierto. Por eso es que de momento voluntariamente a fuerza, pero siempre se estaban quejando. Ahora, Dios les había dado maná para comer. Pues todos los días comían maná. El maná caía, ahora sí, 6 días. Y un día ellos tenían que levantarlo doble porque al siguiente día no caía. Solamente 6 días a la semana caía el maná. Bueno, pues ellos ya estaban hartos de comer maná, ¿sí? Y ellos se acordaban de la carne y decían, nosotros queremos comer carne, ¿sí? Así como comíamos también allá en Egipto y comíamos melones y comíamos pepinos y puerros y cebollas y ajos. Y entonces ellos decían, ¿quién nos diera a comer carne? Bueno, no precisamente que no tuvieran carne, porque ellos llevaban mucho ganado, tenían ganado, pues podrían matar una res, ¿verdad? Y hacerse por allí algo de comer, algún caldo, algún guiso con carne. Pero no, ellos lo que estaban diciendo era la carne, o sea, pescado. Y entonces por eso ellos decían, ¿quién nos diera a comer carne? Pescado, y se acordaban de toda la verdura y todo lo que había en Egipto. Estaban inconformes, ¿sí? Estaban allí murmurando. Ahora, pues esto empezaron unos y siguieron otros y
Y llegó el momento en que se quejaron ya delante de Moisés, ya no aguantaron y fueron con Moisés y se quejaron. Ahora, también otra de las cosas que hacían era que salían a la puerta de su tienda, de donde ellos dormían, y allí se ponían a llorar. Y lloraban ellos por su familia, extrañando el pescado, extrañando los melones, los pepinos, extrañando. Cuando se les había olvidado que iban a ir a una ciudad donde fluye leche y miel. Dios les tenía reservado una gran ciudad donde era rica en vegetales, en alimento. Pero en vez de ver hacia adelante, ellos veían hacia atrás. Y Dios escuchaba todo eso y se molestó, se enojó. Bueno, pues a Moisés también no le gustó, se enojó, también se molestó. Moisés, el quejido, estar escuchando, estar oyendo que lloraban y lloraban allí. Esto era algo terrible. Moisés estaba enojado, enfurecido. Y bueno, hay algo que quiero leerles aquí que dice que Moisés se molestó, se enojó. Y entonces, de alguna manera, él también como que se quejó. Fue delante de Dios, nada más que él sí se lo dijo delante y de frente, no como el pueblo lo hacía a escondidas y por allá. Pero Moisés sí fue delante de Dios y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no ha hallado gracia en tus ojos? ¿Qué has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Y dice aquí, dice, ¿y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga en todo este pueblo sobre mí? Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo, para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para darle a todo este pueblo? Todos lloran a mí diciendo, danos carne de comer. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. En otras palabras, le estaba diciendo a Dios, ya mátame, ya no quiero seguir teniendo esta carga sobre mí. Y Dios le dio una solución, Dios le dio una respuesta, que es precisamente los versículos que leímos. Y le dijo entonces Jehová, dijo a Moisés, reúneme 70 varones. Reúne 70 varones. Dice aquí, no cualquiera, dice varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo. Y dice, y tráelos a la puerta del tabernáculo. Dice que ancianos, hombres que tenían autoridad, que eran líderes, que la gente los respetaba, que la gente los veía como su ejemplo. Por eso le dice varones, ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos, no cualquiera. Y eso era representantes de cada tribu. Y esto a mí me recordó
en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, cuando también nos habla de que los hermanos se quejaban y porque la iglesia que nos habla en el libro de los Hechos dice que atendían a las viudas de los griegos, pero también atendían a las viudas de los judíos. Pero muchos se estaban dando cuenta que eran, ¿cómo decirlo?, injustos. De momento unos veían que a las viudas de los judíos las trataban muy bien y a las griegas las estaban desatendiendo y ahí les daban cualquier cosa. O viceversa. De momento veían que a las viudas de los griegos les estaban dando, les estaban sirviendo bien, les daban despensas, les estaban al pendiente y descuidaban a las viudas judías. Y había gran descontento también. Entonces dice que los apóstoles dijeron, pues vamos a nombrar 7 varones que se encarguen de esto, porque nosotros no podemos descuidar la oración y la predicación. Por eso había descontento, porque sí se estaba descuidando, pero los apóstoles no podían hacer todo el trabajo, ¿sí? No podían, o se dedicaban a orar o a predicar, o se ponían a atender a las viudas griegas o a las viudas judías. No podían. Entonces dijeron, nos parece muy bien, nos parece correcto, vamos a elegir 7 varones. Pero no era cualquier varón, ¿sí? Tenían que tener 3 características también. Y nos dice que estos 7 hombres tenían que ser de buen testimonio, que la gente los viera, que eran hombres piadosos, ¿sí? Hombres que tenían su familia en sujeción, que no eran altaneros, peleoneros, que eran de buen testimonio, ¿sí? Y eso lo veían, lo observaban. También tenían que ser varones llenos del Espíritu Santo, llenos del poder de Dios y también de sabiduría. Tenían que tener estas 3 características. Y cuando dijeron vamos a elegir a 7 varones, y como siempre, ¿verdad? Vamos a hacer elecciones y todo mundo voltea a ver quién. ¿Sí? Debemos de fijarnos que sean realmente personas que tengan buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y también Pablo le dice a Timoteo, quiero que me acompañen a la carta de segunda de Timoteo. Vamos aquí a buscar segunda carta de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Versículo 2. Segunda de Timoteo 2:2. Y fíjense cómo dice la palabra. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. ¿A hombres qué? Hombres fieles. Que sean idóneos, que tengan la capacidad de llevar el trabajo, de hacer ese trabajo, para enseñar también a otros. Son los consejos que Pablo le da a Timoteo. No deberían de ser cualquiera, sino que fueran hombres fieles, que viven la palabra, que aman a Dios con todo su corazón, que son hombres de oración, espirituales, que aman la palabra, que aman a Dios. Ahora vámonos a primera carta de Timoteo, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 8
al 13, que dice así, fíjense, esto nos habla los requisitos para los diáconos. Dice, los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero. ¿Sí? Deben de ser sometidos a prueba primero. ¿Sí? Antes de darles el cargo, se les ponía a trabajar. ¿Sí? Y los observaban. Dice, y entonces ejercían el diaconado si son irreprensibles, que no tuvieran ninguna queja de ellos. Y también habla para las mujeres. Dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso. Qué bonito, ¿verdad? Dice que ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Estas son las recomendaciones que Pablo le dice a Timoteo. Pero fíjense, también me llamó mucho la atención que Timoteo, cuando se convirtió, cuando él estaba en una de las iglesias que Pablo visitaba, se encontraban con que Timoteo era un joven dinámico, un joven que amaba a Dios y de buen testimonio. Todos los hermanos hablaban muy bien de él porque tenía buen testimonio. Entonces Pablo, ¿qué creen? Pues que le echa el ojo y que le dice, Timoteo, vente, acompáñame, y que se lo lleva a sus viajes y predicaba. Fue un joven que fue de grande bendición a muchas iglesias, como la iglesia de Corinto, Tesalónica, la iglesia de Éfeso. Y bueno, era un hombre, un joven ejemplar, Timoteo. Entonces aquí cuando le dice Dios a Moisés que buscara entre todo el pueblo 70 ancianos. No quería decir que 70 hombres que ya tuvieran canas y ya fueran grandes de edad, no, sino se les decía a los varones, a las personas que la gente le tenía respeto, que eran sus líderes, que ocupaban un lugar allí entre ellos en la sociedad, entre las familias. Entonces, por eso le dice, 70 varones de los ancianos de Israel que tú sabes que son ancianos, que tú sabes que son líderes, que tú sabes que tienen buen testimonio, que tú sabes, ¿sí? 70 varones. Bueno, ¿y qué iba a hacer con esos varones? Dice, tráelos al tabernáculo. ¿Qué quiere decir esto? Que en el tabernáculo era donde estaba Dios, especialmente en el lugar santísimo. Dios se movía allí, de allí salía fuego, de allí estaba la presencia de Dios. Entonces le dice a Moisés, tráelos, en otras palabras, que los llevara a la presencia de Dios. Dice, contigo, o sea, caminar juntos, para que estuvieran juntos Moisés con todos esos ancianos, con esos 70 ancianos, que estuvieran allí con él. Y algo muy bonito que me gustó de este capítulo, que dice que cuando Dios nos llama a servir, no nos manda nada más así, sino que nos da las herramientas, nos da de su presencia, nos da de su poder. Y en este caso, Moisés tenía la presencia de Dios.
La presencia de Dios se movía en este gran líder, en Moisés. Y le dice, pondré de tu espíritu en ellos. O sea, iba a poner unción, iba a poner la visión que tenía Moisés, porque eso es algo muy importante. Deben caminar todos juntos, no uno en un proyecto por allá y otro en otro proyecto por allá y otro en otro proyecto por allá. No, que caminaran juntos con una sola visión. Y eso lo tenía Moisés. Moisés, que era el siervo de Dios, tenía muy bien fijo hasta dónde Dios quería que llevara al pueblo, que llevara a la nación. Y esos 70 varones se iban a unir con él para llevar a todo el pueblo, a toda la nación hacia donde él quería, hacia donde Dios quería que todo el pueblo estuviera. ¿Sí? Ahora, dice, vamos a leer aquí el versículo 25. Si buscan allí en Números capítulo 11, nuestro capítulo 11 que estamos leyendo, versículo 25. ¿Sí? Y vamos a leer también el versículo 26, que dice, entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, ¿qué creen? Dice aquí, empezaron a profetizar y no cesaron, empezaron a hablar palabra de Dios. Pero había sucedido algo. Aquí el versículo 26 nos dice que 2 de esos ancianos no estaban con todos, sino como que ellos no estaban en el campamento, en el tabernáculo, sino que ellos se quedaron allá en el campamento. ¿Y qué creen? Que también empezaron a profetizar y algunos se dieron cuenta que estaban hablando, que estaban profetizando, y dice, habían quedado en el campamento 2 varones llamados, el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. Y dice que corrió un joven con Moisés, corrió y le dijo, le avisó a Moisés y le dijo, Eldad y Meldad profetizan en el campamento. Y entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudando a Moisés, uno de los jóvenes, y dijo, Señor mío, impídele que no hable. Pero entonces Moisés, fíjense lo que dijo Moisés. Y Moisés le respondió, ¿tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y creo que eso es lo mejor. No solamente unos cuantos, sino todo el pueblo. El Espíritu de Dios esté sobre ellos y hablen y profeticen y hagan la labor que Dios quiere que hagamos. Y aquí el versículo 29, creo que es el anhelo de todo pastor en todos lados, en todas partes, lo que dice este versículo que ya les leí. Lo voy a leer otra vez. Y Moisés le respondió, ¿tienes tu celo por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos.
El anhelo de todo pastor es que toda la congregación se involucre, que se unan juntamente con el pastor para hacer la obra, para hacer la labor, para que ya no lleve él solo la carga, dice aquí, sino que lleve todo ese grupo, todo ese equipo, lleve la carga del pueblo juntamente con Moisés. Es difícil, es complicado. Como ya se los mencionaba en un principio, cada cabeza es un mundo. Todos pensamos diferente. Y para ponernos de acuerdo sobre algún trabajo, sobre algo que vamos a hacer, a veces es complicado porque unos quieren imponer y otros no se dejan. Y por allá salen otros que dicen, mejor yo no me meto, y de veras no se quieren meter ni en el trabajo. Ya cuando hay ¿cómo se dice? Ya cuando ya se pusieron de acuerdo en algo, muchos mejor de lejitos, ahí los ven. Y no se trata de eso. Somos una iglesia. Y dice Pablo, tanto a los corintios como a otras iglesias, somos un cuerpo. Somos un cuerpo, miembros unos de los otros, y todos nos necesitamos, porque todos tenemos diferentes habilidades, diferentes talentos, que si nos unimos para servir al Señor, podemos lograr mucho. Yo te hago una pregunta. ¿Anhelas ser parte de ese equipo? ¿Te gustaría ser parte de ese equipo? ¿Te gustaría que la obra de Dios creciera? Quiero decirte que haces falta tú. Haces falta tú. Estamos viviendo un tiempo en que hay mucha necesidad. Y muchos se están muriendo sin conocer a Jesús. Y de momento, en vez de salir a predicar, de hablar, de aconsejar, de llevar los proyectos que Dios quiere que llevemos adelante, nos quejamos. Y lo peor de eso, que nos pasa como el pueblo de Israel y Moisés, y el pastor también se queja. Y no hay edificación. No hay edificación. Y Dios le dio esta solución a Moisés. Reúnete 70 varones, que es algo de lo que el pastor hace, llama, involucra. Y me gustó mucho este versículo con el cual quiero terminar. Salmos capítulo 118, versículo versículo 8, la primera parte del versículo 8 del capítulo 118, que dice, si es el 7, Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. No solamente es en el pastor,
es en los que están allí, dispuestos a servir a Dios, dispuestos a hacer la voluntad de Dios, porque tienen el anhelo de que la obra de Dios crezca y que muchos conozcan de Jesús, que muchos vengan al arrepentimiento y que sean aconsejados y que sea dado el mensaje. Es cierto que hay un equipo. Gracias a Dios por ese gran equipo. Gloria a Dios. Pero si queremos avanzar más, nos haces falta tú. Nos haces falta tú. Cierra tus ojos. Padre bendito, tú has sido bueno de generación en generación. Tú nos has sostenido, Señor. Tú has ido en cada paso que hemos dado. Tú has estado allí, Señor. Gracias por la iglesia, Señor, que nos abraza, que se involucra en el servicio. Gracias, poderoso Dios. Pero necesitamos, Señor, líderes, mi Dios. Necesitamos líderes, Señor, para que estén trabajando, para que estén haciendo el trabajo, la labor con los jóvenes, con los adolescentes, con las damas, con los varones.